La evaluación sensorial surge como una necesidad de innovar y mejorar los productos que consumimos día con día, estableciendo su valor o aceptabilidad en el mercado. Es por esto que se deben realizar pruebas válidas y confiables que brinden decisiones correctas para el desarrollo e investigación de los productos. Las técnicas utilizadas pueden ser divididas en 5 grupos: pruebas discriminativas, pruebas de perfil sensorial, técnicas de análisis descriptivo, pruebas dinámicas y pruebas de consumidores. Las pruebas discriminativas son usadas para evaluar si existe una diferencia entre las muestras y se dividen en generales y por atributos. Las generales son importantes para determinar si hay diferencias resultantes de cambios de ingredientes, procesamiento, empaque o almacenamiento en un producto. Y son las siguientes pruebas: triangular, dúo-trío, 2 fuera de 5, A-no-A, diferencia del control e igual o diferente. En la prueba triangular se utilizan de 20 a 40 panelistas y la metodología se basa en 3 muestras ordenadas al azar, de las cuales 2 son del mismo producto. Se determina la diferencia y tiene una posibilidad de respuesta correcta del 33.3%. Una de las ventajas es que se descubre si hay una diferencia perceptible entre 2 muestras en donde ningún atributo sea afectado. Tiene de desventaja un uso limitado con productos que involucran fatiga sensorial, arrastre o adaptación. En la prueba dúo-trío se debe tener como un mínimo de 16 sujetos. Su metodología se basa en que se presentan 3 muestras, una de referencia y 2 codificadas. Una coincide con la muestra de referencia y se les pide a los panelistas que indiquen qué muestra codificada coincide con la muestra de referencia. Tiene una posibilidad de respuesta correcta del 50%. Una de las ventajas es que la prueba es simple y fácil de entender. En la prueba 2 fuera de 5 se necesitan de 10 a 20 sujetos de prueba entrenados. La metodología que sigue es que se presentan 5 muestras, 2 son de un tipo y las otras 3 de otro tipo. Se pide a los sujetos que seleccionen las 2 pruebas que son diferentes de las otras 3. Tiene una posibilidad de respuesta correcta del 10%. Y una de las ventajas es que es estadísticamente eficiente. Se puede aplicar cuando hay poca disponibilidad de los evaluadores, pero una desventaja es que es afectada por la fatiga sensorial y efectos de memoria. En la prueba A-no-A se requieren de 10 a 50 sujetos entrenados y se basa en presentar a cada uno muestras A y otras son las no A, y cada juez debe juzgarlas. Solo una muestra no A debe existir para cada prueba. La posibilidad de respuesta correcta es del 50%. Una ventaja es que se determina si existe la diferencia sensorial entre 2 productos cuando no se puede identificar un atributo específico. En la prueba de diferencia del control se necesita un panel entrenado o no entrenado de 20 a 50 panelistas. Los sujetos deben calificar las muestras y su diferencia con el control. La posibilidad de respuesta correcta es del 50%. Y una de las ventajas es que es apropiada cuando no se pueden usar por lo heterogéneo del producto. En la última prueba, igual o diferente, se pueden hacer paneles de hasta 200 personas. Pueden ser entrenados o no entrenados, pero no deben de mezclarse. Se basa en la comparación de las respuestas obtenidas de diferentes pares A-B y B-A con las obtenidas de pares emparejados A-A y B-B. La posibilidad de respuesta correcta es del 50%. Esta prueba permite al analista sensorial evaluar la magnitud del efecto placebo, pero puede consumir mucho tiempo. Una desventaja de las pruebas como dúo, trío, A-no-A, diferencia del control, igual o diferente, es que pueden ser estadísticamente ineficientes, al tener una probabilidad del 50% de atinarle. Por otro lado, las pruebas de diferencia de atributos miden un solo atributo y se dividen en 2 AFC y 3 AFC. Estas son las más apropiadas para detectar diferencias entre estímulos, de acuerdo al modelo thurstoriano, donde la variabilidad en la percepción sensorial constituye el principal fundamento de este modelo. Por ejemplo, en la prueba triangular, el juez ubica una muestra diferente como la que más se aleja de las otras 2 muestras, mientras que en la 3 AFC se elige la muestra de mayor intensidad de percepción. Esta técnica es conocida como el descremado. Siendo así, para estímulos con el mismo grado de discriminación, igual valor de D', el desempeño de la prueba 3 AFC será superior al de la prueba triangular. Es así también como en la 2 AFC su desempeño va a ser mejor que la prueba de dúo-trío. En las 2 pruebas de preferencia se requiere un panel entrenado de 20 a 50 panelistas. En la prueba 2 AFC el panelista recibe un par de muestras codificadas para su comparación en base a una característica sensorial especificada como un atributo.
Se le pide que seleccione la muestra con la característica sensorial más fuerte o en todo caso más débil. La posibilidad de respuesta correcta es del 50%. Una ventaja es que utiliza menos muestras reduciendo el riesgo de adaptación y fatiga y mide la experiencia subjetiva de una persona. Una desventaja es que si no puede detectar la diferencia del panelista, lo va a hacer al azar. Y otra desventaja es que se puede utilizar únicamente cuando se conoce la calidad y la dirección de la diferencia. En la prueba 3AFC, el juez degusta 3 muestras, pero se le indica el atributo en el que se difieren. El juez debe identificar la muestra con mayor intensidad en el atributo a evaluar. La posibilidad de respuesta correcta es del 33%. Una ventaja es que los resultados de la aplicación de las pruebas triangular y 3AFC reportan mejor desempeño de los jueces cuando se utiliza la prueba 3AFC, como ya se mencionó anteriormente. Una desventaja es que las diferentes instrucciones pueden afectar en el desempeño de los panelistas y en la prueba. La siguiente clasificación son las pruebas de perfil sensorial. La ventaja de utilizar estas metodologías es que consumen menos tiempo, son más flexibles y se pueden usar con evaluadores semicapacitados o consumidores. Por lo general se proporcionan mapas sensoriales muy cercanos a los de un DA, que es un análisis descriptivo clásico, con paneles altamente capacitados. Y existen diferentes métodos, por ejemplo los que están basados en evaluación de atributos individuales como Kata, Flash Profiling, Paired Comparison o RATA, y métodos basados en la evaluación de diferencias globales como Sorting, Projective Mapping o Napping. La prueba de Sorting Task utiliza de 9 a 15 panelistas capacitados y 9 a 98 consumidores. Se basa en la clasificación de estímulos según la similitud y diferencias percibidas al final en las muestras y se hace un diagrama entre espacios con las muestras. Utiliza para análisis de datos MDA y GPA y es un método rápido y no tan tedioso, pero en ocasiones los sujetos no capacitados pueden dar respuestas hedónicas. En Projecting Mapping, el panelista acomodará las muestras de acuerdo a sus diferencias y similitudes. Mientras más similares sean, más cercanas se encontrarán. Se anotará todo en una hoja bidimensional y utilizan para el análisis de datos MFA y GPA. La prueba es flexible y fácil de comprender, pero puede tener conclusiones inexactas o pérdida de información. En Paired Comparison se utiliza la comparación de dos muestras si se perciben iguales o diferentes en una categoría sensorial y se requieren escalas de 7 puntos. Utilizan para el análisis estadístico LCLR y puede ser simple en comparación con otras, pero puede haber falta de comprensión en algún atributo o falta de coherencia en la matriz. Para Kata se utilizan de 50 a 100 consumidores y requieren un formato de preguntas para la obtención del perfil del producto que el consumidor necesita. Esto mediante la selección de términos atribuibles dependiendo de las características del producto. Se utilizan para el análisis estadístico MCA y MFA y es muy buena ya que ayuda a conocer preferencias del consumidor de acuerdo a cierto producto, pero produce conteos en lugar de calificaciones e intensidades. Para Flash Profiling se requiere de 6 a 12 jueces entrenados y de 20 a 40 consumidores, y hay una evaluación comparativa de los productos vía ranking, puede ser bajo o alto, basada en presentaciones simultáneas del conjunto de las muestras. Se utiliza para el análisis estadístico MCA y GPA. Tiene respuestas y aplicación rápida, pero es un método comparativo con un número de muestras limitado por la categoría del producto. Por otro lado, en Napping, los panelistas marcan en un mantel de papel cada producto de acuerdo a las diferencias o similitudes. Se recopilan en coordenadas calculando el punto central y se utilizan para el análisis estadístico MFA y GPA. Es un método rápido con finalidad informativa sobre los atributos del producto, pero la cantidad de productos que se puede probar es de 12 como máximo. Por último, en RATA se evalúa un conjunto de muestras donde el panelista decide si aplica un atributo y se califica la intensidad por escalas. Se recopilan los datos para cada atributo según las escalas y se utiliza análisis estadístico de GPA y ANOVA. Es efectiva para la discriminación entre muestras con diferencias, pero puede resultar poco intuitiva y puede tener una alta variabilidad entre los puntajes otorgados. Para las pruebas de Projecting Mapping, Paired Comparison, Napping y RATA se utilizan de 9 a 15 evaluadores capacitados y de 15 a 50 consumidores.
En las técnicas de análisis descriptivo se involucra la detección y la descripción de los aspectos sensoriales cualitativos y cuantitativos de un producto. En esta técnica, los panelistas deben poder detectar y describir los atributos sensoriales percibidos de una muestra, y se utilizan para obtener una descripción detallada del aroma, sabor y textura de los alimentos y bebidas, entre otros productos, definiendo sus propiedades sensoriales para su próximo desarrollo o investigación, y se dividen en 5: método de perfil de flavor, método de perfil de textura, QDA, Spectrum y Free Choice Profiling. En el método de perfil de flavor se utiliza de 4 a 6 jueces capacitados con un tiempo de entrenamiento de 6 meses. En esta prueba, los panelistas evalúan individualmente una muestra a la vez para el aroma y el sabor, y registran los atributos, sus intensidades, el orden de aparición y el regusto. Se pueden aplicar cuando un panel debe evaluar muchos productos diferentes y es la prueba que requiere menos jueces, pero puede existir una deficiencia en el tratamiento estadístico de los datos obtenidos. En el método de perfil de textura hay de 6 a 10 jueces previamente capacitados con un tiempo de entrenamiento de 4 a 6 meses, de 90 a 100 horas. Las muestras son evaluadas usando una técnica de escala discutidas previamente, y los veredictos del panel pueden ser por consenso del grupo o por análisis estadístico de datos. En esta técnica, los panelistas pueden evitar largas discusiones sobre términos redundantes, pero la adición de nuevos métodos de escala pueden generar confusión entre ellos. Para QDA se requieren de 10 a 12 o de 8 a 15 panelistas capacitados en un tiempo de entrenamiento de 2 semanas, de 8 a 10 horas. Aquí se evalúan los productos en cabinas separadas y se utiliza una escala lineal de 15 centímetros. Los resultados se analizan con una representación gráfica en forma de una telaraña, y la ventaja es de que el líder del panel actúa solamente como facilitador en lugar de como instructor, y se abstiene de influir en el grupo, pero la falta de retroalimentación reduce la oportunidad de aprendizaje entre los panelistas. Spectrum debe realizarse con un panel completamente entrenado de 12 a 15 jueces, y es el entrenamiento más estricto. Aquí se proporciona una serie de nombres de atributos estándar que definen una escala de intensidad, generalmente de 0 a 15. Al analizar los datos, se agrega una condición: que P de jueces sea mayor a 0.05. Se busca que los perfiles resultantes sean universalmente comprensibles y utilizables, pero requiere mayor tiempo de entrenamiento y es extremadamente rigurosa. Por último, en Free Choice Profiling se utilizan panelistas no entrenados de 12 a 15 aproximadamente, y existe mayor libertad. Aquí, los panelistas desarrollan su propia hoja de puntaje y los datos se analizan mediante una técnica donde se combinan los términos que parecen medir la misma característica en el producto. La ventaja es que permiten al panelista inventar y usar tantos términos como necesite para describir las características de un conjunto de muestras, pero los resultados pueden ser variados por la perspectiva del analista. Siempre es importante, al seleccionar el método de análisis descriptivo correcto, tomar en cuenta la que proporcione la descripción más completa, precisa y reproducible de cada producto, y la que mejor discriminación entre productos tenga. En las pruebas dinámicas, su principal objetivo es conocer la intensidad de un atributo y su variación a lo largo del tiempo. Para ciertos productos, la intensidad de la percepción varía con el tiempo durante un periodo más largo o más corto, y la curva de intensidad de un atributo puede ser un aspecto clave que define al producto. Algunos productos muestran persistencia después de cierto tiempo de haberla consumido en algún atributo, y esto en muchas ocasiones se le conoce como resabio. Las pruebas se dividen en 3: Time Intensity, TDS y T-Kata. En Time Intensity, los panelistas pueden requerir varias sesiones de entrenamiento para poder aprender todos los protocolos necesarios. Son aproximadamente de 4 a 6 meses, de 6 a 15 panelistas, y en esta prueba el consumidor anota la respuesta en un registro gráfico de desplazamiento o en un sistema informático, y las respuestas se interpretan en curvas de intensidad. La intensidad de la sensación aumenta bruscamente desde el inicio, alcanza un tope máximo y luego disminuye gradualmente. Una de las desventajas de esta prueba es que el panelista no debería de ver la curva de respuesta que se traza, porque esto puede dar lugar a un sesgo en la prueba.
En TDS se utilizan de 9 a 16 panelistas, pueden ser 10 a 13 entrenados, con 2 sesiones de entrenamiento. En esta prueba, a lo largo de la degustación de un producto, el panelista debe preguntarse cuál es la percepción sensorial dominante y seleccionar y calificar el atributo correspondiente. Se realizan curvas de qué tan dominante es cada atributo a lo largo del tiempo para cada producto. Y esto nos permite evaluar separadamente la sensibilidad y el criterio de decisión de la respuesta, pero el atributo dominante puede no ser el más intenso en la prueba. Por otro lado, en TCATA se utilizan panelistas entrenados. Un atributo seleccionado sigue siendo aplicable hasta que el panelista lo desmarca. Por lo tanto, varios atributos podrían ser aplicables en un momento dado. Los datos del panel se agregan en parcelas de productos de TCATA y las comparaciones de productos por pares se realizan en gráficos de diferencia de TCATA. La ventaja de esta prueba es que los resultados son mejores que los proporcionados por TDS, pero por lo general la percepción de un producto dura más o menos entre 30 a 60 segundos, lo cual es demasiado corto para estar seleccionando y deseleccionando atributos, por eso es esta prueba un poco complicada. Estas pruebas funcionan para saber qué tanto se quiere que un atributo permanezca en cierto tiempo y cómo es que varían los atributos a través de este tiempo. Por último, pero no menos importante, están las pruebas de consumidores. Su principal objetivo es evaluar la respuesta de las personas, ya sean clientes actuales o potenciales de ciertos productos. Se utiliza sobre todo para el mantenimiento de los productos, mejora, desarrollo de nuevos productos, evaluación del mercado potencial, la revisión de categoría del producto y soporte para reclamos publicitarios. Estas pruebas se dividen en dos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas miden las respuestas subjetivas de una muestra de consumidores a las propiedades sensoriales del producto. Hacen que las personas hablen sobre su opinión o sentimientos en una entrevista o en un grupo pequeño, más o menos de 10 a 12 consumidores, y estas se dividen en tres: focus group, focus panel y entrevistas individuales. En el focus group normalmente se utiliza un grupo pequeño, seleccionado según algunos criterios específicos. Por lo general se reúnen de 1 a 2 horas y el moderador presenta el tema de interés y facilita la discusión para descubrir cierta información acerca del producto. Aquí se pueden determinar cuál es la tendencia general de respuesta al concepto o prototipos, pero a veces los participantes no se sienten libres de expresar sus opiniones. Para el Focus Panel también se utiliza un grupo pequeño, donde se hace un contacto inicial con el grupo y se tiene una discusión sobre el tema y el producto, y se envía al grupo a casa para que puedan usar el producto y luego puedan regresar para discutir acerca de él. Su ventaja es que se puede obtener mucha información en poco tiempo, pero puede ser difícil que el reclutamiento porque es para grupos especializados. En las entrevistas individuales se pueden utilizar hasta 50 consumidores, donde se realizan entrevistas sucesivas usando un formato similar con cada uno, y se puede preparar el producto en un sitio central o en la casa del consumidor. Estas pruebas pueden brindar información sobre las necesidades del consumidor, pero a veces la falta de sinceridad o comprensión puede hacer que las preguntas sean un poco difíciles para los consumidores. Mientras que las pruebas cuantitativas determinan la respuesta de un grupo grande de consumidores a un conjunto de preguntas sobre la preferencia, atributos sensoriales, entre otras cosas. Por lo general se pueden utilizar aquí escalas o elección de productos, y son más o menos 50 consumidores, y se divide en pruebas de preferencia y pruebas de aceptación. Las pruebas de preferencia se basan en el objetivo del proyecto. La prueba de preferencia obliga a elegir un elemento sobre otro, lo que hace indicar si alguno de los productos les gusta o no. Puede dar un enfoque más abierto sobre las preferencias de los productos en los consumidores, pero el investigador tiene que tener conocimiento sobre el estado afectivo del producto actual o el competitivo.
En la prueba de aceptación, el producto se compara con un producto de la compañía o de la competencia y se utiliza una escala donde se puede indicar los grados de inaceptabilidad o aceptabilidad, si te gusta o no. Estas pruebas se pueden inferir la preferencia del producto cuando la puntuación más alta es la más privilegiada. Sin embargo, la diferencia entre escalas puede resultar un poco confusa o no clara para ciertas personas. Para estas pruebas se puede utilizar el análisis de correlación, componentes principales de análisis que es PCA, y análisis de conglomerados, donde estas técnicas se pueden utilizar para estudiar conjuntos de datos multivariados en los que todas las variables tienen un mismo estado. En las pruebas de consumidores siempre hay que tener en cuenta para la elección de los sujetos, la demografía, el user group, la edad, el sexo, los ingresos, la ubicación, nacionalidad, y también es importante la selección del lugar donde se realizará la prueba. Puede ser en un laboratorio o en áreas centrales donde haya clientes potenciales. Después de este resumen, nos podemos dar cuenta que existen muchas pruebas para la evaluación sensorial y es importante conocer cada una de ellas para poderlas aplicar de acuerdo a sus objetivos para próximos desarrollos o investigación de nuevos productos. Muchas gracias.